Saludos a su profesor, chicos, participen en clase, por favor. A ver, ¿cómo es esto? Ya. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya, ahí tenemos la guía para desarrollarlo hoy. En la semana anterior habíamos conversado sobre los primeros filósofos, los llamados presocráticos, como tales, Anaximandro, Anaxímenes, los pitagóricos, Parménides, Heráclitos, sí, varios autores. Y también sobre Sócrates, ¿no? El pensamiento socrático, y de los sofistas como Protágoras. Hoy vamos a hablar en especial de dos grandes filósofos que continuaron después de los sofistas y Sócrates. Vamos a hablar del discípulo de Sócrates. Dime, ¿quién es el discípulo de Sócrates? El más grande discípulo, porque fueron varios discípulos, ¿ah? Uno de ellos, el más grande, el más genio. Era grandote, dice, ¿ah? Era grandote. Platón, muy bien, claro, Platón. Y dime, ¿y quién fue el discípulo de Platón? Es otro grande, ¿ah? Es otro genio. Era un gran investigador. Aristóteles. Así es. Entonces, hoy vamos a tratar de esos dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles, los más genios de la antigüedad. Hoy serían como dioses, ¿no? Hoy serían como dioses, ¿no? Si Aristóteles y Platón tendrían los conocimientos, hoy sería pues Aso como el más genio, ¿no? Así. Partimos de Platón, aunque nuestra pregunta no empieza con Platón, sino con Aristóteles. Pero hay que respetar el orden. Entonces vamos a empezar con la pregunta número 4. Pregunta número 4. Dice, dentro de las teorías platónicas, es la parte del alma que controla los deseos corporales. Alma vegetativa, concupiscible, racional o irascible. Aquella que controla los deseos, porque nos hace un poco humanos. Porque si esa parte no controla, entonces nosotros nos dejaríamos llevar por nuestros instintos. Según Platón, el alma tiene tres partes: racional, irascible, concupiscible. La parte racional del alma es para el conocimiento, para ser sabios. Se relaciona entonces a la sabiduría. Digamos hoy para aprender matemáticas, lingüística, para aprender todos los cursos que llevan ustedes. La parte irascible es para controlar
la cobardía, nos hace valientes. Así evitamos con esta parte del alma la cobardía, nos da valentía. Entonces, mientras que la parte racional es para el conocimiento, para el saber humano, la parte irascible es para la valentía. ¿Y para qué sirve la parte concupiscible? Esta es para la templanza. Para la templanza. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es racional, irascible o concupiscible? Si está controlando los deseos, eso no quiere decir que sería racional, no sería racional, porque racional es para saber. Profesor, irascible, la valentía, deseos corporales con la valentía, no. Un deseo corporal es, por ejemplo, el hambre, la sed, el sueño, los deseos sexuales, no es. Entonces, besita, pues. Templanza quiere decir control de los deseos corporales. Platón decía, pues, que nosotros somos un alma encerrado en un cuerpo. Nuestra esencia es el alma. O sea que más que cuerpo, sí, también somos cuerpo, dice Platón, somos cuerpo y alma. Pero lo más importante, lo fundamental de nosotros es el alma. Todos tenemos alma. El alma se encarga de movernos. Nos movemos por el alma. Cuando caminamos, corremos, saltamos. Es debido al funcionamiento del alma. El alma es el que mueve el cuerpo. Aunque el alma no estuvo siempre en el cuerpo. Nuestra alma antes estaba en una realidad perfecta que Platón lo llamó el mundo de las... Completa, por favor. El mundo de las ideas. Muy bien, claro, ahí estaba. Podemos decir que estaba ahí arriba. Cuando decimos mundo de las ideas, repito, eso te dije la semana pasada, no se refiere a las ideas acá de la mente. No, 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 eso ¿cómo va a decir Platón? No, sino que él piensa que las ideas son objetivas, no son subjetivas. Subjetiva es cuando está en la mente. Objetiva quiere decir que está fuera. Piensa así como que está por el sol, llámalo así, está lejos. Ahí están las ideas. Profesor, ¿cómo? La justicia, el amor, el bien, ahí está. Afuera es. Nosotros cuando razonamos es que como que vamos como a contemplarlo así, cuando razonamos. Y razonamos con el alma, pues. Pero lo sorprendente de Platón es que dice que el alma, nuestra alma, estaba en ese mundo y se cayó. Ahora, pero cuando estaba en ese mundo, y puesto que ese mundo es perfecto, quiere decir que el alma era perfecto. Formaba parte de la perfección. Había muchas almas perfectas, pero cuando se cae, podemos decir que se cae, y así accidentalmente entra a nuestro cuerpo, entonces, ¿qué pasa? El alma pierde su perfección, porque el cuerpo no es perfecto. Si el cuerpo sería perfecto y el alma perfecto, entonces seríamos perfectos. Somos imperfectos por el cuerpo. O sea, el cuerpo es algo malo que corrompe al alma. Entonces el cuerpo no le deja salir al alma. Por eso se dice que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, el alma
va perdiendo su perfección, porque el cuerpo lo está corrompiendo. Como cuando un niño de 10 años vivía en un barrio donde hay respeto, donde hay amabilidad, tolerancia, donde no existe el robo ahí, no hay delincuencia. Y de pronto es llevado a un lugar donde hay delincuencia. Él al inicio en ese lugar con sus modales, con todo lo que ha aprendido. Luego de un tiempo podríamos tal vez ver al niño que ya está actuando como se actúa en ese barrio. Y también tiene que ser así porque si no va a tener problemas en el barrio. Entonces, ¿qué ha pasado? A ese niño, ¿acaso no es verdad que lo han corrompido? Ese grupo social lo ha corrompido, lo ha malogrado al niño. Y el niño sigue ahí, sigue viviendo al lado de los delincuentes, drogadictos. Sigue ahí. Entonces, él puede cambiar su idea y pensar que eso es algo normal. Entonces, ese niño que era bueno, se malogró. Sigue creciendo ahí, se malogra. Entonces, él tendría que salir de ese lugar, ¿sí o no? Tendría que salir. Ahora reemplaza el niño con el alma. Entonces, análogamente, así el alma antes estaba en un lugar perfecto, pero cuando entra a nuestro cuerpo, como el cuerpo es imperfecto, se corrompe, empieza a corromper. Pero hay una salvación, de que es esta persona, porque el hombre es cuerpo y es alma, esta persona, si se dedica a la filosofía, entonces su alma va a liberarse poco a poco de esa corrupción. Si se le libera, entonces poco a poco va a empezar a recordar lo que ya había contemplado, lo que ya había visto, digámoslo así, cuando estaba en esa realidad perfecta. Sí, y por fin va a salir. En un momento determinado sale. Y cuando sale del cuerpo se produce la muerte, pues. Entonces, según Platón, la muerte es la liberación del alma. Esa idea es pitagórica, ¿sí o no? Porque Pitágoras también pensaba así. Pero no hablaba del mundo de las ideas, pues, ¿no? Sino él hablaba de la reencarnación del alma. Como Platón no habla de la reencarnación, sino Platón dice que el alma cuando se libera va a tratar de retornar a su mundo de origen. Si esa alma en su vida, o sea, junto al cuerpo, filosofó, entonces será mucho más fácil que pueda ser recibido en ese mundo perfecto. Pero si no ha filosofado, entonces se pasará 1000, 2000, 3000 años aquí en la tierra sufriendo porque esa alma está corrompida, no está purificada. Tiene que purificarse para entrar al mundo perfecto, al mundo de las ideas. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 5. En la teoría de las ideas de Platón, ¿las ideas están contenidas en los objetos mismos, sí o no? No, claro, ¿cierto? Muy bien, Jesús, muy bien, María Fernanda, muy bien, Luis. ¿Mm? ¿Las ideas están contenidas en los objetos mismos? No, las ideas pertenecen al otro mundo. Eso sería falso, ¿sí o no?
Cada cosa real es una mezcla de potencia y acto, ¿no? Son términos aristotélicos. ¿Existe una visión racionalista? Claro, porque con la razón podemos recordar lo que nuestra alma ha contemplado cuando estaba en la otra realidad. Entonces la respuesta es dedito, ¿no? Claro, claro que sí. Solo 3 es correcto. Pregunta 6. La filosofía de Platón sostuvo la existencia de modelos invariables. Esos modelos serían las ideas. Estas entidades, que son las esencias de las cosas que vemos y están ubicados tanto fuera de las cosas como de la conciencia. No, la lectura era así. Esas entidades son las esencias de las cosas que vemos. ¿Cómo? Ahí falta, ¿no? Ahora sí. Estas entidades son las esencias de las cosas que vemos y están ubicadas tanto fuera de las cosas como fuera de la conciencia humana. De lo anterior podemos inferir que para Platón, por eso decíamos eh, que las ideas no están en las cosas mismas ni tampoco están en nuestra mente, sino que son algo que existen independientemente de nosotros. A ver, ¿qué marcas? Vamos, veo tu respuesta. ¿Qué marcas? Dice que esos modelos invariables se refiere a las ideas. Están ubicadas tanto fuera de las cosas, está más allá de las cosas, y también está más allá de la conciencia humana, o sea, no está en nuestra conciencia, no está en nuestra mente. La respuesta es la D, claro, lo esencial es objetivo, porque no es subjetivo, recuerda, subjetivo es cuando está ahí dentro de nosotros. Objetivo es afuera, inmutable, porque además dice que son modelos invariables, ¿ve? Las ideas son inmutables, son invariables, es lo que diría Platón. Pregunta 8. La teoría de la reminiscencia platónica considera que si bien las entidades de la naturaleza se perciben sensorialmente, las ideas inmutables y perfectas se está resaltando aquí la reminiscencia. O sea, Platón dice que las cosas que naturales, como el agua de río, como un árbol, como el pelícano, lo que hay en la realidad, lo que hay en la naturaleza, esas son aquellas que activan a nuestros sentidos. Bueno, pero esas cosas no son realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguno de esas cosas o ninguna de esas cosas es algo perfecto.
Pero la pregunta es, ¿cómo es que el ser humano, cómo es que nosotros vamos a saber sobre la justicia, la verdad, el amor, la paz, si es algo abstracto? Entonces ahí viene justamente esa teoría, ¿no? De la reminiscencia, porque Platón considera que cuando el alma estaba en el mundo de las ideas, ya lo ha contemplado todo, pero por haber entrado al cuerpo se corrompe y olvida. Entonces, si filosofa reflexiona, podría retomar lo que había observado estando en la otra realidad. Entonces, la reminiscencia, ¿qué es? Recordar. Y ahora la R, ¿dónde escribo? Ya usted completa, ya usted completa. Es recordar. Reminiscencia de recuerdo es recordar. Ya, borra esto. Dedito, ¿no? Claro, dedito es la respuesta. Ahora, recuerda, ayúdame a recordar en todo caso. Dime, ¿quién está a cargo en el gobierno del Estado platónico? Según Platón, claro que sí, quien debe estar a cargo del gobierno, quien debe ser así como un presidente de la República, es el filósofo, ¿no? Claro, el más sabio. Si es un grupo, los más sabios, pues. Pero de todas maneras debería existir un líder, o sea, el más sabio. Ese es casi Dios. Ese filósofo es el líder de los sabios. Entonces él determina finalmente casi todo ya. Es como un monarca. Y el resto hacen. Es un, ¿cómo podemos llamar a ese tipo de estado? Es una monarquía, una aristocracia, bien complicado porque en una monarquía no necesariamente gobiernan los más sabios. Entonces podría ser una aristocracia, Aristos, el mejor. Pero en una aristocracia gobiernan varios. Pero si ese gobierno está liderado por el filósofo, es un poco complicado, así, sí, sí es complicado. La meritocracia, no, no, son ya términos, digamos, mucho más modernos, ¿no? Para el ámbito estatal, ¿no? Para ascender de un cargo a otro cargo. No es necesario que haya tenido cargos previos para que un sujeto pueda ejercer bien una, una función. Entonces, según Platón, el Estado tiene que estar gobernado por el hombre más sabio. Él tiene que encargarse también de seleccionar a los filósofos que estarían a cargo de algunos de la enseñanza, ¿no? Otros también tienen que ayudar a gobernar. Pero dejando ya un poco a Platón, podemos entrar a Aristóteles. A ver, ¿qué respondería a la pregunta número uno?
De acuerdo con Aristóteles, si alguien sostiene que un objeto puede cambiar, entonces estaría afirmando que. Entonces, para ello tenemos que saber qué es el cambio para Aristóteles. Según Aristóteles, un objeto, una persona, algo cambia solo cuando deja de ser. Pero cuando deja de ser y algo más. ¿Ya? Deja de ser para convertirse en otra cosa. Por ejemplo, un profesor deja de ser profesor escolar para convertirse en un profesor universitario. Entonces ya cambió él. Ya no es escolar, es universitario. A ver, me dicen ustedes qué es la D. A ver, que el cambio consiste en la potencialidad de la realidad. No es la D. Claro, la respuesta es avión. ¿Por qué, profesor? Aristóteles utiliza el concepto acto y potencia. Acto es lo que es. Lo que es, por ejemplo, es joven. En este momento es joven. Acto. Potencia es lo que puede ser en un futuro. ¿Ya? Entonces, acto es el presente, lo que es. Por ejemplo, es una mesa, es una silla, es un árbol, es un pez, es una mujer soltera, es. ¿Ya? Potencia lo que puede ser. Por ejemplo, árbol es en acto, acto. Potencia sería madera. O sea, ese árbol puede convertirse en madera. Presente ahorita, niño, es niño. Es exacto. En acto es niño. Pero puede dejar de ser niño para convertirse ¿en qué? En adolescente, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo se produce el cambio? El cambio se produce cuando lo que podía ser, o sea, cuando la potencia se vuelve presente, pues. A ver, pregunta número 2. Si se trata de un alfarero hecho de barro, según Aristóteles, el barro es su causa. ¿Qué causa? Según Aristóteles, todas las cosas tienen cuatro causas. La causa material, formal, eficiente y final. ¿Y cómo los diferenciamos? La causa material es el de qué está hecho. Por ejemplo, si tenemos una silla de madera, la madera sería su causa material.
Si tenemos una casa de 3 pisos construida con el concreto, entonces el concreto será su causa material. En cambio, cuando hablamos de la causa formal es la esencia. La causa material responde a la pregunta así como que de qué está hecho. Y causa formal es la esencia. O sea, ¿qué es en sí? Y hay otras 2 causas más. La causa final. La causa final es la razón de ser, el para qué existe. Por ejemplo, ¿para qué existe un lapicero? ¿Para qué existe un peine? ¿Para qué existe un control remoto? ¿Para qué existe un automóvil? ¿Para qué existe un perro, un gato? ¿Para qué existe? Si dice que ese alfarero está hecho de barro, entonces la respuesta es causa material. Pregunta 3. En la filosofía de Aristóteles, Dios es concebido como un motor inmóvil. ¿Dios qué es? Motor inmóvil. Cuya existencia se reduce a pensarse a sí mismo. De lo anterior se desprende que la mencionada entidad si es el primer motor inmóvil, entonces quiere decir que no hay algo antes a Dios. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo. Está bien. Claro, es que según Aristóteles, y esa idea va a ser retomada por Tomás de Aquino, Aristóteles dice pues que el Dios sería como el que da origen a todo, pero que él mismo no ha tenido un origen. Porque si usted dice, profe, pero si Dios existe, ya, ¿y cómo apareció Dios? Entonces, cuando dice, ¿cómo apareció Dios? ¿Qué lo generó? ¿Qué lo originó? Entonces debe existir otro Dios. Entonces, ¿cuál de los dioses es verdadero? Pero este Dios también podría tener otro Dios. Y seguimos así, retrocediendo. Entonces, no puede ser de esa forma. Así no podemos razonar. No estaría bien razonar así. Lo que tiene que ocurrir es así. Dios es un motor inmóvil. O sea, algo que está siempre así. Y que además Él hace que todo se mueva. Así sería Dios para Aristóteles. Santo Tomás, cuando tomó esta idea de Aristóteles, también dijo pues que en sus famosas 5 vías, que Dios es la causa de todo.
¿Alguna pregunta, por favor? Porque no veo ninguna pregunta, solamente veo claves. Sí, las claves que me están dando ustedes. Mientras tanto, que van preparando sus preguntas, seguimos. Pregunta número 4, a ver, 4 ya está, 5 también, 6 también. Pregunta 7. En relación a la filosofía de Aristóteles, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La materia puede existir por sí sola. Para Aristóteles, todas las cosas siempre tienen materia y forma. No se puede separar. ¿Ya? Para Aristóteles, siempre las cosas tienen materia y forma. La materia no se puede separar de la forma porque la forma es la esencia. Además de la materia y la forma, todas las cosas necesariamente tienen su razón de ser, o sea, tienen un fin. Por ejemplo, un lapicero existe para escribir, la vista existe para ver, el olfato existe para captar los olores. Y así cada uno de nuestro cuerpo existe para algo, no es para nada, ¿no? Y Aristóteles también dice que además de la causa material formal y la causa final, hay una causa eficiente. La causa eficiente vendría a ser como aquel agente que va generando el cambio de las cosas. Por ejemplo, el carpintero sería la causa eficiente de una silla, de una mesa, porque él es el quien ha transformado la materia, una simple materia, la madera, en un mueble. Entonces, todas las cosas tienen cuatro causas. Causa material, formal, eficiente y final. La causa material y formal siempre va a estar en las cosas, no se pueden separar. En cambio, la causa final y la causa eficiente son agentes externos. Entonces, ahora sí creo que podríamos responder aquí estas preguntas. La materia no puede existir por sí sola, no necesariamente unida a la forma. La materia puede existir por sí sola. Eso sería falso, ¿sí o no? La materia es pura pasividad, claro, porque puede recibir muchas formas. La forma determina, actualiza la esencia, así, ¿no? ¿Así va o no? La forma es la esencia de las cosas y existe fuera de la materia, falso, ¿no? Porque la materia y la forma siempre están dentro de las cosas. No lo podemos separar. Entonces, ya, creo que ya sí ya tenemos la clave. La clave sería la D. Claro, la D sería. A ver, pregunta 9. Diego y Luis se encuentran conversando en un parque. Diego cree que cada una de las cosas mantiene su esencia en ellas mismas. O sea, Diego dice, mira, la esencia de las cosas están en las cosas mismas. O sea que Diego diría que la esencia de un perro está en el perro, ¿no? No va a estar fuera del perro. Entonces la esencia de nosotros está en nosotros mismos, no está fuera.
Sin embargo, Luis piensa, que la esencia de las cosas se encontrarían independientemente de ellas. Sin embargo, Luis piensa que la esencia de las cosas se encontrarían independientemente de ellas. O sea, está diciendo, pues eso es para Luis, que la esencia de las cosas, se encuentran independientemente de ellas. Entonces están discutiendo como lo hacían antes unos filósofos, como quienes discutían la esencia. Los Sócrates y los sofistas no, porque ellos discutían sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo el hombre debe de actuar? ¿No? El hombre virtuoso. ¿Sería Epicuro y Diógenes? No, sería Epicuro también, porque Epicuro discutiría sobre temas morales, ¿no? Sobre la felicidad, por ejemplo, ¿no? La felicidad. La respuesta entonces es casita, ¿sí o no? Platón. Platón y Aristóteles, ¿no? Ahora, quiero agregar algunos datos adicionales de Aristóteles. Aristóteles, en su teoría política, sostenía muy similarmente a Platón. Para Aristóteles, su maestro está equivocado en el ámbito político. ¿Por qué? Porque Platón piensa que el gobernante verdadero es el filósofo rey, o sea, es uno solo. Él que toma decisiones con los filósofos posteriormente, ¿no? Pero él es el que manda. En cambio, Aristóteles dice que el gobierno debe ser una aristocracia. ¿Y qué es una aristocracia? El gobierno de un grupo de personas sabias. O sea, quienes deben gobernar son los sabios, los que saben. ¿Mm? Seguramente aquí el presidente Pedro Castillo estaría muy equivocado, porque muchos de sus ministros no son personas idóneas para el cargo. Está bien que Ceballos, el doctor Ceballos, sea el ministro de Salud. Entonces, está bien en su puesto, correcto. Que, a ver, ¿qué podríamos observarlo ahí? A ver, otro ministro, el ministro de Educación, no recuerdo su, no recuerdo su nombre, su apellido. Se me fue el apellido, ¿ah? Del ministro de Educación. A ver, ¿quién sabe cuál es el ministro? Cadillo, gracias, Henry. También está bien en su cargo, porque él es educador. Pues un ministro de Educación tiene que ser educador. Pero hay algunos ministros que no le corresponde. Por eso el ministro de Justicia, claro, ese está excelente. Para mí es excelente. ¿Eh? A ver, ¿cómo se llama el ministro de Justicia? El maestro, ¿no? El maestro. Caníbal, no seas así. ¿Eh? Oye, tú eres el caníbal. Y ahora sí, ahora sí. El doctor Aníbal Torres es una eminencia, pues un maestro. ¿A cuántos abogados habrá formado él? ¿A cuántos jueces les ha formado? Es un maestro. Ya, eso está bien, ¿no? Ahí tenemos 3, 4 ministros que están bien en el cargo. El ministro de Salud, de Educación, de Justicia, están bien. Pero por ahí vamos a ir mencionando seguramente otros ministros que no son expertos en el área. Entonces el Consejo de Ministros tiene mucha debilidad, mucha debilidad. Aristóteles no estaría de acuerdo en absoluto, pues.
Tampoco podríamos decir, profe, entonces que Keiko hubiese sido presidenta. Aristóteles tampoco estaría de acuerdo, pues. Porque ella tendría que ser una persona que tiene bastante conocimientos. Pero ella ni siquiera ha mostrado su título profesional. Dice que ha estudiado administración y algo, ¿no? No figura, no figura. Cuando uno investiga no te figura nada, es nada. Entonces Aristóteles cree que el Estado tiene que ser un Estado aristocrático, donde quienes gobiernan deben ser los sabios, los sabios. No tiene, no tiene que gobernar aquella persona que no tenga conocimiento sobre el cargo que ejerce. Ahí está el gran problema seguramente de muchos gobernantes, pues porque hay gobernantes que ejercen una función que no le corresponde. Tal vez puede ser un gobernante que no tenga la especialidad, pero debería ser un gobernante que sabe elegir a sus ministros, ¿no? Ahí ya se salva todas las cosas, pues, ¿no? Ahora, otro aspecto que trató Aristóteles es sobre el alma. El alma. Según Aristóteles, existen tres tipos de alma. El alma racional, que es del hombre, por eso el hombre razona. El alma sensitiva es de los animales. Y el alma vegetativa, que sería de las plantas. Entonces podemos inferir lo siguiente, que según Aristóteles, todo ser vivo posee alma. Todo ser vivo posee alma. Una planta posee alma. Un pez, una jirafa tiene alma. El sauce, el pino, el roque, el cedro tienen alma. El hombre tiene alma. ¿Mm? Entonces, para Aristóteles, todo ser vivo posee alma. ¿Por qué, profesor? Porque según lo que él piensa, es el alma aquel que le da vida al cuerpo. Si no, si ese cuerpo no tiene alma, entonces pierde la vida. Así es, así piensa Aristóteles, pues. Y me pregunta, profe, ¿y sobre la entelequia? Ah, ya, entelequia quiere decir así como fin. Según Aristóteles, todas las cosas que hay siempre tienen un fin. Es entelequia, fin. El hombre también tiene su fin. ¿Y cuál sería el fin del hombre? La muerte, sí podría ser, aunque esa idea sería de Martin Heidegger. El hombre es un ser para la muerte. Y según Aristóteles, ¿cuál sería el fin del hombre? O sea, ¿para qué vivimos según Aristóteles? Para ser felices. El fin del hombre es la felicidad. Entonces, todo lo que hay aquí siempre tiene su fin. El hombre existe para ser feliz. Buscamos alcanzar la felicidad. Pretendemos alcanzar la felicidad. ¿Y cómo podríamos alcanzar la felicidad? Practicando el justo medio. Practicando el justo medio. O sea, hay que evitar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno toma agua, no hay que tomar mucha agua ni muy poquita agua. Cuando hablamos no hay que gritar ni tampoco la voz tiene que ser tan baja. Se tiene que articular de acuerdo a la situación, el momento, el lugar, el espacio, ¿no? Donde estamos. Entonces, para alcanzar la felicidad se practica el justo medio.
Si vas a bailar, baila, pues, pero no bailes demasiado, tantas horas, 2, 3, 4, 5 horas seguidos sin parar, ¿no? Eso no está bien. Porque tiene luego consecuencias que no son tan agradables, ¿no? Vamos a estar cansados, vamos a estar tal vez medio tensos, ¿no? Porque hemos sobrecargado el sistema nervioso, el sistema muscular. Claro, ya que es una explicación netamente biológica. Y ya para ir terminando, un dato más de Aristóteles. Un dato más de Aristóteles. Es en cuanto al conocimiento. A ver, por aquí lo escribo. ¿Cómo se conoce según Aristóteles? Según Aristóteles, todo conocimiento parte del uso de los sentidos. Por ejemplo, la vista. La vista. Sin la vista no hay color. ¿Mm? Para Aristóteles, todo conocimiento parte del uso de los sentidos. Por ejemplo, no sé, el gusto. O sea, grafiquemos acá como la lengua, ¿no? O sea, no sé, pues no, así, a la lengua. Sin la lengua, porque aquí están células nerviosas que reciben pues las moléculas que se disuelven por la saliva. Sin eso no hay gusto. O sea, para saber cómo es el sabor de la mandarina, de la naranja, de la chirimoya, del plátano, del lomo saltado, de, del pollo a la brasa, hay que utilizar el sentido del gusto. Solo con la mente, con la razón no se puede. Profesor, entonces, ¿Aristóteles era como un racionalista? No, como un empirista, como un empirista moderno. Todo conocimiento parte de los sentidos. Si un sujeto es sordo, sordo de nacimiento no hay sonido. No hay sonido. Entonces depende del sentido. Cuando el sentido se activa, que de ahí ya recién el, como la parte racional que tenemos, la razón del hombre se activa. Primero los sentidos. Así pensaba Aristóteles. O sea, todo conocimiento, según Aristóteles, parte del uso de los sentidos. Parte del uso de los sentidos. Aristóteles es el padre de la lógica. Él inventó la lógica. Padre de la lógica. No te olvides, anota ese datito. Además es padre de la biología. Es padre de la biología. Es el primer biólogo. ¿Mm? Es Aristóteles. Aristóteles entró a otros aspectos también científicos. Padre de la psicología también, me dice, claro, la psicología tradicional. Digamos la psicología la filosófica, ¿no? La precientífica. Sí, también. Por eso decía que Aristóteles es un genio. Ya, bien, para terminar, la pregunta número 10. Los conocimientos son producidos inicialmente por la actividad de los sentidos. Ujú. Afirmó Aristóteles, ahí está justo lo que estábamos explicando, ¿ve? Los conocimientos son producidos inicialmente por la actividad de los sentidos, afirmó Aristóteles. De ahí que para este filósofo, ¿qué podemos decir? Si todo conocido parte de los sentidos, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos inferir? Este es lo clásico de los exámenes de admisión, ¿eh? Que sin los sentidos no habría conocimiento, claro. Si no hay sentidos, no hay conocimiento. Si no tienes audición, no hay sonido, pues. Si no hay conos y bastones, si no hay vista, entonces no hay oscuridad, no hay claridad. Si no hay olfato, entonces no hay olores, pues, ¿no? Así es, ¿no? Así pensaba el genio Aristóteles. Ya bueno, entonces hemos llegado al fin de la sesión. Bien, muchas gracias. Ya nos veremos la próxima semana. Hasta luego, gracias a ustedes.